Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, mi nombre es Angélica López y bueno, siendo las 7:00 en punto, les doy una cordial bienvenida a nuestro live del día de hoy. Como lo habíamos anunciado anteriormente, este live va a ser de un destino súper especial que teníamos muchísimas ganas de hablar, que habíamos quedado un poco cortos desde el mes que tuvimos nuestro especial de Irlanda. Y bueno, la verdad es que estoy muy feliz porque una charla muy tranquila, muy variada con nuestra super invitada el día de hoy, con Liz Lizarazo, que nos va a hablar acerca de todo lo que tenemos en Irlanda y todas las opciones que tenemos a través de Aviat College. Entonces, ya está por aquí mi amiga Liz, ya le voy dando paso. Listo. Avísame, por favor, cuando ya estés. Ok, espera, yo te voy a dar ingreso. Bueno, aquí ya te di ingreso, entonces estoy esperando que ya te puedas conectar. A ver, ahora sí. Hola. Hola, de nuevo. ¿Cómo te va? Ahora sí, estábamos aquí hablando tras bambalinas con Liz de todos estos temas de los live, de una cosa curiosa que pasa, y son todos los ríos alrededor de nuestros live, y toda la logística que debemos tener presente cuando pasa esta clase de eventos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos puntuales, listas y perfectas. ¿Cómo te ha ido, Mu- Liz? Muy bien, y a ti, mi Angélica, ¿cómo van ustedes allá? Muy bien, trabajando juiciosos, cuidándonos de esta gripa o de estos virus que andan por acá, pero muy positivos, muy felices, como lo dije en la introducción, Liz. La verdad es que Irlanda es un destino que le debemos muchísimo, que como colombianos hubo muchísimo tema de restricciones, de precauciones, pero que en los últimos años nos ha demostrado que ahora más que nunca está abierto al estudiante latinoamericano y que, bueno, que nos está dando las facilidades que quizás otros países nos las están cerrando. Entonces, como dicen, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Entonces, Liz, bienvenida, por favor, preséntate y bueno, entonces nada, cuéntanos todo lo que tiene iPad College para hoy. Gracias, Angélica, por este espacio. Bueno, miren, yo soy Lisa Lizarazo, yo represento a IBAT College Dublín en América Latina. Eh, Básicamente lo que hago es apoyar a las agencias para que los estudiantes elijan Irlanda como destino para estudiar, Ujú. especialmente a nuestra institución, a IBAT College, que viene siendo pues la institución a la que hoy en día represento. Perfecto. Bueno, Liz, cuéntanos un poco, antes de comenzar con IBAT y como tal del college, cuéntanos un poco acerca de Irlanda, ¿no? Porque, bueno, más allá de lo que las personas conocen de Irlanda, ¿no? La fama que hay alrededor, bueno, de los festivales, de la buena cerveza, bueno, que queda en Europa, pero mucha gente todavía tiene muchísimo desconocimiento. Tú al día de hoy, digamos que, cómo nos puedes promocionar Irlanda? ¿Qué crees que tiene Irlanda diferente que en estos momentos sea tan estratégico para el estudiante internacional? Bueno, lo primero es que es la capital financiera de toda Europa, Ajá. perdón, la capital tecnológica de toda Europa, porque acá vamos a encontrar en empresas en áreas de tecnología. Sí, Además, hoy en día es el país que hoy en día le ofrece a los estudiantes la oportunidad de conectar laboralmente, pero principalmente con trabajo formal. de acuerdo. Básicamente porque en Irlanda se pagan menos impuestos, entonces esto hace que las empresas se interesen mucho en este destino, porque pues bueno, tú como empresa prefieres estar en un destino donde no pagues tantos impuestos y más bien te rinda el dinero para otras cosas. Clarísimo. Entonces, Ujú. entonces al ser Irlanda pues un país pequeñito, hoy en día pues el gobierno se ve en la necesidad de apoyarse en la educación internacional para que los estudiantes no solamente hagan un plan de estudios,
sino que también a través de ese plan de estudios puedan conectar con todo tipo de empresas multinacionales, medianas y pequeñas que hoy en día encontramos en Irlanda. Entonces, Súper. básicamente son como esas oportunidades de crecimiento profesional, también de crecimiento personal y pues también la oportunidad de estar conectado con el resto de Europa. Ujú. Y es que eso es muy importante. Ha habido, en mi caso, me han hecho mucho esa pregunta, ¿no? Bueno, pero Irlanda también, ya que Inglaterra no nos pide visa, ya que la Unión Europea no nos pide visa, ¿cómo es el tema de Irlanda? Porque Irlanda sí, pero Irlanda del Norte, pero Irlanda del Sur. Sácanos un poquito como de la duda de esta parte política, digámoslo así. Bueno, básicamente nosotros estamos representando es Irlanda del Sur, ¿no? Vale. Entonces está toda la isla de Irlanda, pero está Irlanda del Norte, que ya hace parte del Reino Unido, de Inglaterra y demás, y está Irlanda del Sur. Entonces, en este sentido, pues especialmente para los estudiantes latinos, hay Sí. varios países que tienen el beneficio de poder irse a este destino sin necesidad de hacer un proceso de visa, o sea, básicamente con el pasaporte y listo. Ujú. Pero hay otros países que sí necesitan hacer un proceso de visa. Entonces, depende pues de tu pasaporte, tendremos que revisar si es necesario que hagas un proceso de visa o no. Vale, cuéntanos primero, pues para la audiencia, para los clientes y estudiantes que tenemos de otros países, ¿qué países de Latinoamérica no necesitan un proceso de visa para Irlanda? Bueno, estamos hablando de países como México, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos. Estamos hablando también de países como Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. Ok, Son países que no necesitan visa para Irlanda, wow, ¿vale? Entonces, vale. si ustedes provienen de alguno de estos países o tienen pasaporte de alguno de estos países, aprovechen porque no necesitan visa para irse a Irlanda. Listo, entonces digamos, yo soy la mamá o yo soy la estudiante de un chico o yo soy la estudiante de alguno de estos países y quiero tener la opción de Irlanda. Irlanda, vale la pena decirlo, está en nuestros top de países de estudio y trabajo, ¿no? Y es que Sí. hoy por hoy, y como buenos latinos, no conseguimos viajar al exterior sin tener esta experiencia laboral. Entonces, si yo soy la estudiante o tengo una de estas nacionalidades, ¿cómo sería el proceso para ir a estudiar a Irlanda y cómo sería el proceso para tener esta opción laboral? Bueno, primero tienes que definir qué quieres estudiar y cuánto tiempo Ujú. dura tu programa y la visa. Eh, Vale, bueno, más bien el programa, perdón, porque acá no necesitamos visa. vale. Entonces, definir qué quieres estudiar y la duración del programa. Una vez tengas definido el programa, pues tienes que hacer todo el proceso de admisión, Sí, pagar la matrícula de ese programa y alistar tu pasaporte, tiquetes, acomodación y contar también con un colchoncito de dinero, porque cuando llegues al destino, cuando llegues a Irlanda, tú vas a entrar como turista, básicamente. de Pero entonces acuerdo. como el plan es quedarse más de 3 meses, porque el plan acá no es ir por turismo, sino ir por un plan de estudios, que normalmente los planes de estudios pueden llegar a durar 6 meses, pueden durar un año o pueden durar más tiempo. Entonces en ese Ujú. escenario, los estudiantes tienen que solicitar el IRP, que es el Irish Resident Permit. El Ok. IRP es básicamente el documento que te valida a ti ya no como turista, sino como Ujú. estudiante internacional. Ese documento te va a permitir quedarte más de los 3 meses legales para que puedas hacer tu plan de estudios. Entonces, si la idea es quedarse más de 6 meses con un programa que dura más de 6 meses, entonces tienes que tener un colchoncito de dinero porque cuando solicites el IRP te van a pedir demostrar una pequeña solvencia económica. No es como cuando aplicamos a la visa que sí nos piden un monto de pronto un poco más alto, pero en este Ujú. escenario te van a pedir alrededor de 4.500 euros para demostrar, básicamente para manutención y aparte demostrar el certificado de matrícula del programa. Entonces Perfecto. ya con eso obtienes tu IRP y ya puedes quedarte pues lo que dura básicamente tu programa académico, porque eso es como sí, como tu visa, por decirlo así. Sí, perfecto. Ojo, esto aplica solamente para las nacionalidades, pues que no necesitan visa a la entrada y que hacen este cambio, como decía Liz, ya en destino, ¿no? Hablando del tema de estudios y bueno, la opción laboral.
Ahora, cuéntanos acerca de nuestros países como Colombia, que sí necesitamos visa para Irlanda, y este ha sido uno de los mayores tabús. Me incluyo en el grupito del tabú porque siempre le hemos tenido un poquito de recelo debido, como te decía, a la fama que les precedía. ¿Qué ha cambiado ahorita con la embajada? ¿Qué ha cambiado con el gobierno? ¿Por qué ahora hay ese impacto tan positivo con Irlanda versus Latinoamérica? Bueno, principalmente por esa necesidad de que los estudiantes a través de sus programas educativos conecten con las empresas porque hoy en día hay una necesidad de mano de obra impresionante. Sí, De acuerdo. hay demasiadas ofertas laborales, pero la población irlandesa se queda cortica y pequeña y pues las empresas ya se ven obligadas, ya el gobierno se ve en la necesidad de facilitar los procesos de visa a los estudiantes internacionales, especialmente a los estudiantes de países que necesitan un proceso, necesitan hacer un proceso de visa. Entonces, se ha flexibilizado mucho, principalmente por eso, además porque en América Latina hoy en día contamos con alrededor de 5 embajadas que se encargan de los procesos de visados de la gran mayoría de países que necesitan hacer ese trámite. Entonces, en el caso de Colombia, pues tenemos Embajada de Irlanda en la ciudad de Bogotá. Entonces, lo que hace la Embajada de Irlanda es hacer una revisión previa antes de enviar la aplicación a Dublín, porque las aplicaciones de visa de estudiantes se revisan principalmente en Dublín. Entonces, la Así es. embajada, sí, no se, no se procesan en Colombia, pero sí se procesan en Dublín. Entonces, lo que hace la embajada acá en Colombia es hacer una revisión previa Sí. para que el estudiante tenga la oportunidad de corregir o de mejorar su aplicación y una vez la aplicación esté lo suficientemente fuerte, entonces en ese momento la embajada envía la aplicación de manera digital a Dublín. Entonces ya cuando, Wow. entonces ya cuando se recibe la aplicación y la documentación está correcta y está perfecta, básicamente el tiempo de respuesta de la visa puede ser de una semana, máximo de 8 semanas. Entonces, antes una visa se podía demorar 6 meses, un año, era un proceso demasiado complejo porque pues no había un convenio con un intermediario, que hoy en día ese intermediario se encarga pues de digitar las aplicaciones, digitalizar las Sí. aplicaciones para que la embajada recibiera pues las aplicaciones en digital y todo fuera mucho más fluido. Antes todo era como en papel y entonces era un tema un poco más tedioso. Entonces, Yo, sí, no, eso que tú dices, Liz, y perdón te interrumpo, pero es que yo di fe, yo tuve un parto, es literal, al día de hoy sigue siendo como mi visa de recordar para toda la eternidad, que fue a Irlanda, y anteriormente se enviaban los papeles a México, si mal no recuerdo. sí, Y entonces, literal, se enviaba la documentación en físico, por el correo certificado, y hasta que llegara, y después si faltó algo, entonces vuelve, hagamos el proceso. uy, no. Literal duró el proceso 7 meses, o sea, fueron 7 meses de tortura, de violencia, algo que en las demás embajadas duramos por lo general 2 meses, en promedio, eso fue 7. Entonces, hoy yo creo que a raíz de esa época fue que quedó como esa mala fama. Y qué bueno que ahora lo que nos cuentas, pues lo que me parece interesante, eso que dices también del filtro, ¿no? Por lo general uno envía documentos a la embajada y la embajada, con base a la información, ¿qué hace? Tomar una decisión y fin. Pero eso de que en este caso la embajada antes como que haga un proceso de filtro de revisión, de ayudarte con los papeles, de, oye, mira, te falta esto, tal vez deberías adjuntarlo antes de que lo enviamos a Irlanda, a Dublín. Creo que eso me parece muy válido y muy interesante del proceso como ahora lo están haciendo. La verdad Sí, que sí, la súper verdad bien. es que es una gran ayuda porque qué embajada te da la oportunidad de corregir tu aplicación, o sea, ninguna. O sea, acá te están diciendo, ok, te damos la oportunidad porque estamos necesitando a la gente, porque sí, pero hazlo bien, sí, Tal cual, entonces, exacta. tal cual. Entonces, pues sí, Perfecto. Eso que tú decías al inicio de la mano de obra también y de la necesidad que hoy hay, uno lo escucha en todo lado, ¿no? Las redes sociales están inundadas y yo les digo a mis estudiantes, ten mucho cuidado, pilas con los fraudes, pilas con las cosas porque te dicen sí, vente y no sé qué, y guachu guachu. Pero el tema de Irlanda es un caso particular y es porque Liz lo dijo. Uno,
son una, vamos a decirlo entre comillas, un paraíso fiscal, ¿no? Y dos, pues tienen el problema de la mano de obra. Entonces unamos esos dos conceptos. Al ser un paraíso fiscal, tú me corriges, porque yo digo paraíso fiscal, pero es que es la mejor manera de entenderlo con las empresas, ¿no? Tienen ciertas exenciones de impuestos. ¿Qué están haciendo las empresas? Y acá estaba yo haciendo mi tarea con empresas del nivel de Johnson y Johnson, de Mechatronic, de Apti, de Aiden, bueno, de Booking. Hay muchísimas empresas que están migrando a Dublín en este caso porque tienen esas excepciones fiscales que hacen pues que sus operaciones sean muchísimo más llevaderas, ¿no? Y que de alguna manera pues puedan mejorar sus procesos desde Irlanda. ¿Y qué pasa al concentrar su hub ahí? Pues que va a necesitar mano de obra. O sea, no es que sea un tema de propaganda falsa de redes sociales, que es una realidad lo que está pasando, ¿no? ¿Tú nos podrías contar un poquito, Liz, cómo es el tema de los pagos, de los salarios, que es algo que muchos estudiantes se preguntan? Y acá lo divido en dos formas. El salario promedio en trabajos recién llegados de estudiantes que recién se están vinculando al mercado laboral irlandés. ¿Qué tipo de trabajos pueden encontrar? ¿Cuáles son el promedio de salario pago hora que pueden también recibir? Versus una persona, y ya vamos a hablar con el del college, una persona que ya, por ejemplo, egresado de ITAT College, que ya está desde un marco mucho más profesional. Bueno, en trabajos no calificados, o sea, normalmente los estudiantes llegan a buscar trabajo en áreas no formales por esa necesidad y esa urgencia de tener ingresos rápido, ¿no? Pues para tú como estudiante no empieces a gastar o te gastes todos tus ahorros, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues normalmente los estudiantes empiezan trabajando a su llegada en bares, en restaurantes, en cafeterías, en hoteles, en áreas relacionadas a limpieza, servicio al cliente. Y en este tipo de trabajos, la hora de trabajo está en 12 mínimo, está en 12,70 € la hora de trabajo. Se Súper. recomienda a los estudiantes que empiecen trabajando en trabajos como en bares, en restaurantes y cafeterías, porque las propinas ayudan muchísimo, porque pues claramente les va a subir mucho más el sueldo. Entonces mensualmente, si trabajan 20 horas mientras están estudiando, se pueden ganar 1.000 € o más, dependiendo de dónde estén trabajando. Si Claro. están en periodos de vacaciones, pues pueden trabajar tiempo completo. Entonces, en un trabajo no formal, ganándose solo la base, pues están ganando 2.000 € bajito. Ya con propinas y demás, pues como te Claro. digo, la cosa va a mejorar. Y es Eh, que hablemos que es solamente medio tiempo, ¿no? O sea, las cifras que tú nos estás dando es un trabajo medio tiempo, que es lo que en teoría pueden estudiar, pueden trabajar, ¿estoy en lo correcto? sí, los estudiantes pueden trabajar medio tiempo, o sea, 20 horas mientras están activos estudiando y pueden trabajar 40 horas en periodos de vacaciones. Entonces, por eso Perfecto. te digo, trabajando medio tiempo se gana al mes, solo con el básico, 1.000 € al mes. Vale. Pero tiempo completo, pues ya se están ganando 2.000 €. Entonces, como te digo, ya trabajando en áreas de servicio al cliente, como en bares, restaurantes y cafeterías, en ese caso, pues las propinas ayudan muchísimo más. Ya trabajando en trabajo formal, el salario mínimo anual estamos hablando desde 27.000 € al año en adelante. Sí, hay personas que pueden llegar a ganarse al año 60.000 €. Todo depende de la empresa, del cargo, de tus habilidades, de tu contrato. Bueno, hay muchos factores que influyen, pero Sí. hablando de trabajo formal, en este escenario, pues las oportunidades de ganar dinero, mucho más dinero, pues son mucho más altas. Claro, y es que yo estaba revisando acá y realmente Irlanda en cuanto a pagos en la Unión Europea está solo por debajo prácticamente de Alemania, quizás de Inglaterra, con una diferencial muy grande, creo yo, y es el costo de vida. Porque claro, tú puedes vivir en Singapur y puedes ganar 20.000 dólares el mes, pero si el costo de vida de vivir en Singapur te va a quitar de esos 20.000, 19.500, pues no hiciste nada, ¿no? Exacto. Digo yo.
Cuéntanos de ese equilibrio calidad de vida versus ingresos. Bueno, Irlanda, precisamente porque se pagan menos impuestos, hace que el costo de vida sea mucho más bajo a comparación de otros países de Europa. Ajá. Em, Entonces, esto también no solamente se vuelve atractivo para las empresas, sino también para el turista, para las personas que buscan un plan de vida ya, para los estudiantes internacionales, porque vas a estar en Europa, vas a estar ganando en euros, pero vas a gastar menos. Y lo mejor de todo es que efectivamente Irlanda está en la segunda posición en comparación del resto de los países de Europa con el mejor salario. O sea, vas a ganar más, pero vas a gastar menos. Claro. Entonces, las oportunidades acá son en este momento muy, muy grandes de tener no solamente un buen sueldo, un buen salario, gastar menos, vivir mejor, calidad de vida. Entonces, la verdad es que, y estos son datos que encontramos fácilmente en Internet o en cualquier lado, entonces, las oportunidades de crecer, como le dije al comienzo, de crecer profesionalmente, de tener calidad de vida, de crecer como persona, de alcanzar un plan de vida en Irlanda, realmente en estos momentos las oportunidades son muy, muy grandes y son muy altas por todos estos beneficios que nos brinda el mismo país. Perfecto. Ya vamos a hablar de los desafíos, pero quiero hacer aquí un paréntesis y concentrémonos ahora en nuestra esencia, en IBAT. Cuéntanos para estos estudiantes que dicen, bueno, listo, yo ya tengo el check de inglés o ya tengo mi inglés, lo estoy estudiando desde Colombia, ejemplo. ¿Qué tiene IBAT para ofrecer a estos estudiantes que quieren tener esa opción de vivir y estudiar y trabajar y hacer hasta migración en Irlanda? Bueno, pues con IBAT nosotros estamos ahorita ofreciendo principalmente dos maestrías. La maestría en Business Management, que es una maestría diseñada para profesionales de otras carreras que no sean de negocios, es decir, Sí. artistas, ingenieros, médicos, abogados, psicólogos, eh, profesionales de cualquier área que no sea de negocios. Pues Perfecto. esta maestría fue creada con el fin de que tenemos muchos estudiantes que son profesionales en su área, son expertos en sus áreas, pero no tienen ni idea de lo que es la parte de gestión, de liderazgo, de manejo de un equipo, de un presupuesto, que tengan aunque sea unas bases en contabilidad. Entonces, este programa está diseñado especialmente para este tipo de profesionales. La ventaja, Perfecto. la ventaja de esta maestría es que los estudiantes, o bueno, de nuestras maestrías en general, es que los estudiantes van a estudiar solamente un año. Estudian un año de su maestría, estudian 3 días a la semana, van a tener suficiente tiempo libre para trabajar o para hacer otro tipo de actividades. Y un gran beneficio es que cuando hablamos de migración o hacer un plan de vida en Irlanda, es que estas maestrías le dan a los estudiantes 2 años de visa de trabajo posgraduación para que se queden trabajando tiempo completo una vez finalizada la maestría. Entonces, en ese sentido, Wow. ya tú trabajando tiempo completo sin tener que ir a estudiar, ya dedicado 100% a lo que es la parte laboral, pues aquí es cuando los estudiantes empiezan su camino migratorio, básicamente, porque la idea de estos 2 años de visa de trabajo posgraduación es que los estudiantes consigan un patrocinador de visa. Entonces, pasa mucho que las empresas patrocinan la visa de trabajo de los estudiantes, incluso durante su plan de estudios, mientras están estudiando, o dentro de su visa de trabajo posgraduación. Perfecto. Y esto es algo que obviamente los estudiantes al final queremos, ¿no? O sea, si hacemos una inversión en el exterior, si queremos perfeccionarnos a nivel profesional, si estamos buscando la opción de trabajar legal, no solo legal, sino profesionalmente, pues el siguiente paso siempre en la conversación, bueno, y después de estudiar, ¿qué? Entonces, fíjate que lo que tú me dices, eso es algo que a los que estamos mucho más relacionados, por ejemplo, con los procesos en Norteamérica, Canadá, ¿no? El famoso Postgraduation Work Permit de Canadá. Esto es literal, es el Postgraduation Work Permit, pero de Irlanda, con la ventaja que uno no tiene esas restricciones que actualmente, infortunadamente, estamos teniendo en otros países y que, por ejemplo, ustedes como college, que es un college privado, obviamente, pues pueden ofrecer a través de sus programas de maestría. Exacto, ¿De acuerdo? exacto. Perfecto. Y
Y bueno, y tenemos otra maestría que ya es enfocada en marketing para profesionales en marketing. Aquí sí estamos Exacto. recibiendo y exigiendo profesionales en marketing. Eso Recordemos, realmente me gusta. Aquí yo estoy viendo el pensum. Cuéntanos de eh, esta. bueno, recordemos como lo mencioné al inicio de este Instagram Live, Irlanda es la capital tecnológica de Europa, ¿no? Entonces este Sí. programa está muy diseñado a lo que es el marketing, pero también el marketing digital. Entonces, acá vamos a ver un poco de lo que es análisis de datos, vamos a ver también un poco lo que son los diferentes omnicanales de búsqueda, vamos a ver también un poco lo que es estrategia de mercadeo, también vamos a ver un poco lo que viene siendo inteligencia artificial, todo lo que es la parte digital y tecnológica, ¿no? Entonces, este programa, estos dos programas, estas dos maestrías las estamos ofreciendo fuertemente en América Latina, no solamente por ese beneficio de tener los 2 años de visa de trabajo posgraduación, sino por cómo está organizado el pensum, Sí. porque estos programas están diseñados para que los estudiantes alcancen un plan de inmigración. Básicamente, los profesionales en áreas de tecnología, de ventas, de negocios, de administración, de marketing y carreras afines, van a tener la oportunidad de estos estudiantes de solicitar un permiso de trabajo de habilidades críticas. Este permiso de trabajo, cuando el estudiante lo consigue, que era lo que yo te mencionaba, cuando yo trabajo a tiempo completo y la empresa me va a patrocinar este permiso de trabajo, en este punto es cuando empieza realmente ese camino o ese fast track a la residencia Claro. permanente. Claro. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, obviamente en el marketing está relacionado tener la experiencia en el área. En el de negocios nos decías que no es necesario, no hay un prerequisito de carrera, pero para los dos debe haber un prerequisito básico. ¿Cuál es ese prerequisito básico, Liz? Bueno, tener certificado un nivel de inglés B2 puede ser Perfecto. por, puede ser por Duolingo, lo recomiendo mucho porque es mucho más económico, mucho más amigable, mucho más flexible, te da los resultados inmediatamente. Sí. Entonces, primero es el Aquí requisito somos del fans idioma. de Duolingo. Sí. Sí. Pero si tú ya tienes un IELTS, un TOEFL, un Cambridge y está vigente, pues lo puedes certificar sin problema. Ser Vale. profesional, me preguntan mucho, oye Liz, es que tengo un estudiante con carrera técnica, no tiene título profesional, entonces lo admitimos. No, tiene que ser profesional porque va a ser Vale. una maestría. Mm, Perfecto. Yo te quisiera hacer una pregunta en este caso particular. Un estudiante, y es un caso súper atípico, pero real, es un estudiante que está en Canadá, hizo un programa de los de Canadá, que son los como los postgraduate, los diplomas, los advanced diplomas, que son de 3 años. No, no es un bachelor, o sea, no es un profesional. Y ella está buscando la opción de hacer una maestría en Irlanda. Es ¿Esto sería un caso de los que tú estás nombrando no es elegible o se podría revisar dependiendo del pensum que ella haya tenido? lo más probable es que no sea elegible. Toca Vale. revisar. El gobierno de Irlanda tiene una página Ujú. donde se pueden revisar los programas que han cursado los estudiantes y Ah, ver a qué nivel equivale ante la educación irlandesa, ¿sí? vale. Entonces, si ese programa llega a equivaler a un programa bachelor, puede funcionar, pero Vale. no estoy casi segura que no va a ser elegible porque eh, para que sea carrera profesional normalmente o título profesional normalmente en el caso de estudios en América Latina las carreras duran como mínimo 4 años. Sí, de acuerdo. Entonces, en Europa es diferente. En Europa las carreras normalmente duran 3 años, Ujú. pero porque es el marco europeo. Entonces, en ese sentido, lo más seguro es que no alcance y no sea elegible para su ¿Tú, título profesional, para su maestría. tú nos puedes compartir cuál es ese enlace para incluso dejarlo aquí al finalizar el live y de esa manera todos entramos a revisar si nuestras carreras sirven o no? Bueno, tengo que buscarlo,
Entonces, si Vale, quieres, yo te lo comparto y luego sí, yo nos lo subimos. pongo ahí en el enlace. Súper, súper entendido. Bueno, entonces tenemos el inglés, puede ser Duolingo o puede ser el que ya tengamos certificado. Si no tenemos Duolingo ni mi certificado, ¿ustedes tienen algún examen de inglés interno o nos quedamos con No, Duolingo? tiene que ser un examen tipo Duolingo o IELTS o TOEFL, porque incluso para los países que requieren visa les van a pedir certificar el idioma por alguno de estos exámenes. Entonces Perfecto, es fundamental eso. Eh, perfecto. Necesitamos las notas de la universidad, de la carrera, donde se certifique sus 4 años académicos, más Sí, el certificado de grado de la universidad. perfecto. Y, Tomando nota y aquí. fotico del pasaporte, la hoja de vida, todos los documentos completamente en inglés y su documento original. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que vendría siendo como dentro de los requisitos de aplicación. Listo. Entonces, yo ya tomé mi decisión, quiero hacer mi maestría, paso estos documentos. ¿Cuánto tiempo toman ustedes entre nosotros presentar documentos, a ustedes revisarlos y darnos una carta de aceptación? Si todos los documentos están completos, están perfectos y demás, puede llegar a tardar 15 días. Porque, ¿qué pasa? Estos programas están acreditados por la Universidad ATU, Atlantic Technological University. Entonces, al estar acreditados por esta universidad, la universidad es quien hace el proceso de revisión y de admisión. Entonces, en ese sentido, pues sí tarda un poquito porque pues sí tienen que revisar estos documentos. Ya si nos piden actualización de algún documento y demás, puede llegar a tardar más. Vale. Entonces, todo depende de qué tan limpia e impecable esté la aplicación de los estudiantes. Vale. Bueno, y ahí es la tarea de nosotros como asesores de presentarles a las universidades y a los colegios todo perfecto, para que precisamente ustedes no tengan esa demora en mira, te faltó, mira, es cosito, mira lo otro, y quítanos de un mito que muchos estudiantes al día de hoy todavía nos hacen. El proceso, si un estudiante te llama a ti directamente, Liz, o te busca por Instagram, el costo, ya vamos a hablar de precios, para un estudiante que te contacta de ti directamente o que nos contacta a nosotros como agencia, gente otra viajando, cambia, es algo adicional, los estudiantes tienen que pagarnos más a nosotros, ¿cómo es el proceso para que los limpies ese mito que hay alrededor? No, el precio siempre va a ser el mismo, independientemente de que nos contacten directamente a nosotros o que te contacten a ti, siempre es el mismo precio, siempre se cobra lo mismo a todos. Perfecto. Muchas gracias. Entonces hablemos de dos preguntas que me surgen. Una, obviamente precios. Tú sabes que la palabra favorita de los colombianos y de los latinoamericanos son promociones, ofertas y becas. Sí. Hablemos de esa parte. Y segundo, me llama la atención lo que acabaste de decir del Atlantic Technological University. Este tema de ese convenio quiere decir que los estudiantes egresados salen con este título. ¿Cómo funciona la universidad en convenio con ustedes? Bueno, entonces hablemos de los costos. Estas maestrías tienen un valor de inversión de 12.500 euros el año. No tienen que Sí, pagar nada más, o sea, el precio está realmente muy amigable. Y sí. a ese valor hay que sumarle el 3.5%, que es un seguro de protección al estudiante que sacó el gobierno de Irlanda después del COVID, después de la pandemia, porque pues Ujú. muchas instituciones cerraron por cierre de fronteras, por confinamiento y demás, entonces muchas instituciones tuvieron que cerrar y muchos estudiantes se vieron afectados o porque no pudieron empezar el programa, porque no pudieron viajar, porque perdieron su dinero, porque no pudieron terminar el programa. Entonces, este seguro, que es el seguro PEL, básicamente es un seguro que exige el gobierno a todas las instituciones de Irlanda para que los estudiantes lo paguen, porque es un seguro básicamente a la inversión que el estudiante está haciendo. Entonces, si, Claro. por ejemplo, ahorita con la viruela del mono, si algo llega a suceder con eso, Dios mío, no. entonces, entonces Pañito de ruda, pañito de ruda. ay, Dios mío, toco madera. Si algo llega a suceder y ya estás en Irlanda o no has podido viajar, cerraron fronteras y demás, no vas a poder estudiar, entonces el gobierno te devuelve todo lo que pagaste sobre el plan de estudios. Entonces, en este caso, pues ya los estudiantes no se van a ver más afectados si algo llegase a suceder como esto. Entonces, esos son como Esto, esos son como sí, los perdón. precios. Sí.
Perdona, te interrumpo, pero es que eso que dices me parece tan válido y es los que pasamos por, todos los que estábamos en este y muchos negocios, ¿no? En cuanto al turismo, a la educación, a los viajes y pasamos por la época de la pandemia, vale la pena aclararles, chicos, y es, resulta que muchas instituciones infortunadamente tuvieron que cerrar sus puertas porque pues no pudieron continuar con sus operaciones. ¿Y esto cómo afectó? Entonces, imagínense ustedes, tienen una carta de aceptación, hicieron una inversión, ya pagaron sus matrículas, pagaron su colegiatura, pasa una pandemia que nadie se la imaginó, e infortunadamente las cosas que pasan, la escuela en la que ustedes estaban inscritos, pues entró en quiebra. ¿Quién responde? Nadie. Pues no, nadie, realmente, o sea, se va un proceso, pero realmente ¿quién les responde? Nadie. Esto es algo que obviamente nunca pensamos, no lo queremos, nadie en la vida se le ocurrió en la vida pensar que esto iba a pasar, pero muchas escuelas infortunadamente pasaron por esta situación muy triste y muchos estudiantes perdieron sus inversiones a raíz de esto. Lo que hace Irlanda es algo que yo no he visto en ningún otro país al día de hoy, de asegurar a sus estudiantes en caso de una calamidad de estas. Entonces, no lo veamos como un pago adicional, sino lo veamos como una inversión, como esos seguros que uno nunca usa, pero por si acaso, ahí está, ahí me está ayudando y me está soportando. Entonces, Exacto. nos decías que son 12.500 euros, tanto para el de marketing como para el de negocios, ¿correcto? Sí. Perfecto. ¿Cómo es el tema de los pagos? ¿Tengo que pagar todos los 12.000 de una? ¿Hay alguna especie de pronto pago descuento? ¿Pagos diferidos? ¿Cómo funciona? Bueno, para los estudiantes de visa, como el programa tiene un valor mayor a 6.000 euros, sí o sí tienen que pagar, aunque sea Ujú. 6.000 euros para poder aplicar a la visa. El Sí, resto lo deben pagar antes de iniciar clases, antes de solicitar el IRP. El IRP lo vale, tienen que solicitar todos los estudiantes, tanto los que solicitan visa como los que no. Ese es el documento que valida básicamente la visa del vale, estudiante. Entonces, perfecto. en Irlanda no aplica el mientras estudio voy trabajando y voy pagando porque básicamente Irlanda quiere asegurarse que no pase lo que pasó mucho con Australia, que supuestamente los estudiantes se iban a estudiar, terminar de trabajar y terminar de pagar, pero no volvían a clases por quedarse trabajando. Entonces, Irlanda aquí sí es como, ¿quieres tu IRP? Demuestra que tu programa está completamente pago. Entonces, para la visa pagas 6.000 euros y el resto lo pagas antes de solicitar el IRP. Perfecto. ¿Y para los chicos de visado, como Colombia? Sí, así tal Igual. cual como lo explica. Ah, Ujú. perfecto. Lo mismo. Perfecto. Cuéntanos ahora, bueno, ya me devuelvo entonces un poco al tema de visado. Ya ustedes nos emitieron nuestra carta de aceptación, ya tengo mi carta de aceptación. ¿Con cuánto tiempo de antelación tú sugieres iniciar un proceso? ¿Cómo son las fechas de ingreso de ustedes? ¿Relación que hay con la embajada? ¿Tips que nos pudieras dar también para poder hacer un proceso de visado eficiente, eficaz, confiable? Vamos a la fija con IVAN y con Irlanda. Bueno, para la visa se tiene que aplicar máximo con 3 meses de anticipación a la fecha de ingreso. Estas dos Vale, maestrías tienen dos intakes, dos fechas de ingreso que son febrero y septiembre. Entonces, según la fecha que elijas, tienes que calcular 3 meses antes para aplicar a la visa. vale. Para O sea que si yo quiero iniciar, perdón te interrumpo, si quiero iniciar ahorita en febrero, pues ya septiembre ya fue. Si quiero iniciar en febrero, ¿puedo aplicar a la embajada, puedo pasar mis papeles a la embajada solo 3 meses antes o entendí mal? sí, solo 3 meses antes, ni Ah, antes ok. ni después. Vale, Ujú. perfecto, Sí, porque recuerda perfecto. que la visa puede tardarse en salir entre 1 semana a 8 semanas y tienes que también contar con un tiempo prudente para comprar tiquetes, cuadrar temas de acomodación. Entonces, en ese punto, con 3 meses, tienes el tiempo perfecto y justo y necesario para terminar de cuadrar la logística del viaje. Cuéntanos un poco acerca del proceso del visado a Irlanda. ¿Cómo es? ¿Es entrevistas, son documentos? ¿Qué crees que son los documentos más importantes? ¿Cuáles son los más importantes? Eso, ¿qué es Irlanda en cuanto a visados? Bueno, ¿Qué miran? eh,
Los estudiantes pues para estos programas como duran un año, entonces la Sí. embajada te va a pedir que demuestres 10.000 euros de solvencia económica. Es un dinero demostrable, no se gasta, porque igual allá tienes el beneficio de trabajar. Mm, Pero las mm. embajadas normalmente nos piden ese colchoncito de dinero, así tengas el beneficio de trabajar en caso tal que aún no consigas trabajo, en caso que te quedaste sin trabajo, entonces de ese dinero puedas cubrir necesidades básicas, un mes de acomodación, un mes de comidas, de transportes, entonces es ese colchón de dinero o ese seguro que tú le das al gobierno de que vas a vivir bien, Vale. así te beneficio de trabajar. Entonces hay que demostrar ese dinero, pueden ser Por el año de la por maestría. el año de la maestría, exacto. Entonces, Perfecto. este dinero lo Ahí. demuestras en el momento de la aplicación de la visa. Mm, Se puede certificar por cualquier certificado bancario. Lo único que no acepta la tarjeta, que no acepta la embajada son cupos disponibles en tarjetas de crédito. Lo único que no te acepta. De resto, cuentas de ahorros, CDTs, fiducias, fiducuentas, fondos de inversión, cesantías, o sea, todo lo que demuestre como un dinero invertido o ahorrado. ¿Cómo está el tema de los créditos? Muchos estudiantes, por ejemplo, recurren a una figura tipo ICETES o alguna entidad bancaria para poder acceder a un crédito educativo al exterior. ¿Se puede aplicar a Irlanda con con un crédito preaprobado o no? No, tiene que tener el crédito aprobado. Tiene, Ya, o sea, el dinero ya en la cuenta. exacto, exacto. Perfecto. Porque el dinero Perfecto. siempre se va a tener que demostrar y se tiene que ver reflejado en las cuentas bancarias. Entonces, demuestras el dinero en la cuenta y demuestras el certificado del crédito. Súper. Listo. Cuéntanos acerca ahora de, bueno, ya tenemos la solvencia económica lista. ¿Qué otros documentos, por ejemplo, el background académico necesita un estudiante demostrarle a la embajada? Bueno, eso que lo mencionas, eso que mencionas es muy importante porque depende mucho del tipo de programa que vas a cursar, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, si vas a mostrar maestría, pues que ya seas profesional, ¿sí? Si has hecho cursitos, especializaciones y demás, lo puedes sumar como soporte académico. Es importante tener en cuenta que los estudiantes en el momento de la aplicación de la visa, un motivo de negación puede ser baches educativos muy, muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, yo empecé mi carrera ejemplo, soy abogada, iba en sexto semestre y nunca volví. O más bien, aplacé semestre o no continué con mis estudios, sino hasta, no sé, 2 años después o 3 años, o si la universidad te deja 5 años después, ¿no? Entonces, Sí. esos huecos tan grandes pueden afectar tu visa. Ok. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer toda tu carrera de una vez y terminarla de una vez, también es importante. O el estudiante que, ejemplo, se graduó del colegio, pero nunca, o sea, en mucho tiempo no hizo algo de educación superior, aunque sea un programa técnico, un tecnólogo o su carrera universitaria, en el caso de las maestrías, pues que no hayan esos baches como tan grandes. Y si los hay, entonces en la hoja de vida, en tu hoja de vida explicar qué estuviste haciendo todo ese tiempo. No, es que Vale. me gradué del colegio, hice un curso técnico, a través de ese Sí. curso estuve trabajando 5 años en tal empresa, luego hice mi universidad, hice mi carrera y ahí ya. Entonces, bueno, pero todo, Ya todo tiene lógica. todo Vale. explicado. Ujú. Vale. Yo te hice esa pregunta, pero la quiero hacer en vivo y es, ¿cómo es el tema de los apostilles, de los actas de grada y los de diploma de la universidad? Pero si yo hago una maestría porque me están pidiendo cosas del colegio, ¿por qué es tan importante esa parte? Eh, Porque es que la embajada quiere asegurarse que tus estudios sí tienen validez, o sea, que sí efectivamente la institución donde estudiaste, sí estuvo registrada, que sí tiene un componente legal en tu país de origen, entonces ellos quieren validar que efectivamente tú sí, eh, tú sí hiciste estudios previos antes de ese Ujú. programa que vas a hacer en el exterior, en este caso en Irlanda. Entonces el tema de Ya. las zapatillas ahorita pues está mucho más sencillo que antes, de igual manera
Hoy en día lo haces de manera digital, virtual y solo apostillas certificados de estudios, nada más. Súper. Y para eso estamos nosotros. Ese chicharrón, déjenselo a las agencias que para eso estamos. Listo. Ahora, el seguro médico. Esto es algo súper importante en Irlanda y ustedes también tienen una filosofía muy particular acerca de los estudiantes que deben demostrar ya su seguro médico. ¿Cómo es este tema del seguro? ¿Ustedes como college también lo proveen? ¿Cómo es esta parte? Bueno, todos los estudiantes internacionales tienen que tener un seguro médico porque uno nunca está exento de que le pase algo, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen dos alternativas, o compran el seguro médico local de Irlanda, perdón, de Irlanda, que tiene un valor de 130 euros el año de seguro. Este seguro cubre únicamente emergencias médicas en territorio irlandés. Si el estudiante se fue un fin de semana a España, Italia, y le pasó algo en esos territorios, no le va a cubrir. Ya, ok. Ya es un poquito más costosa, pero es mucho más completo. Es el tipo de seguros internacionales como ASIS, Car Travel Ace, que esos seguros cubren normalmente emergencias médicas, enfermedad por prescripción médica, te cubre también vuelos, maletas. Entonces, en ese sentido, todo, pues, hay otros tipos de seguros que sí tienen cobertura mucho más alta y a nivel de Europa. Perfecto. Cuéntanos, para finalizar y no alargarte tanto, Elis, ¿cómo está ahorita el porcentaje de visados, de visas aprobadas? ¿Cómo está el mix de nacionalidades? ¿Qué estudiantes de Latinoamérica están viajando, sobre todo, en este caso, a IBAT College? ¿Por qué este es un buen momento para el colombiano viajar? Bueno, primero que todo, porque no hay tanto estudiante latino. Hoy tenemos un porcentaje casi del 2% de estudiantes latinos, especialmente en IBAT. Wow, Entonces, básicamente los estudiantes que van por idiomas tienen una casi total inmersión, porque ese 2% la gran mayoría son estudiantes de Brasil. sí. Mm, Segundo, bueno, también la oportunidad de, oye, no hemos hablado de un programa muy, muy chévere, aquí desviándome un poquito de la pregunta, un programa muy, muy chévere que nosotros tenemos, que es el Certificate in Access for Higher Education, que es un programa diseñado Sí, para me lo los has estudiantes contado. que Ujú. quieren mejorar su nivel de inglés, pero con un enfoque mucho más académico y profesional, porque mejoran el nivel de inglés a través de créditos universitarios. Entonces, este programa dura un año, igual que las maestrías, igual se estudia 3 días a la semana, y si la idea es luego es hacer carrera en Irlanda o una maestría en Irlanda, esos créditos que viste en este programa te los pueden homologar dependiendo del tipo de programa que hagas luego. Este Ok, programa no da trabajo posgraduación, pero igual sí puedes trabajar. Entonces, perfecto. lo menciono aquí de colado porque es importante para aquellos estudiantes que quieren mejorar su nivel de inglés, pero con un enfoque mucho más profesional. Como les lo mencionábamos ahorita, hace un ratico, eh, muchas empresas contratan a los estudiantes mientras estudian. Sí, o sea, Ujú. pasan, si en este caso te omites la maestría, sino que haces tu certificate y mientras estás estudiando y estás trabajando, la empresa te puede contratar y te puede dar la visa de trabajo de una vez. Entonces pasa mucho, entonces también es chévere tener un programa que te va a permitir mejorar el nivel de inglés, que te va a dar un año de visa y que te va a permitir trabajar más tiempo. Ahí está. Un detallito, de hecho me estaban haciendo aquí una pregunta por WhatsApp y es acerca de los chicos que, bueno, que no, todavía no tienen el nivel de inglés, que quieren llegar a estudiar inglés. Entonces la pregunta literal es, ¿puedo yo estudiar inglés con AIBA o ustedes tienen algún convenio con alguna escuela en particular para hacer transferencia? Sí, de hecho, como te decía, este programa, el Certificate, si tienes un B1 en inglés, que es un intermedio básico, puedes pasar de una vez a este programa e igual certificas el idioma por Duolingo o exámenes internacionales, ¿no? Si ya Súper. es mucho más básico, si ya es mucho más básico, entonces ya estamos hablando del programa de inglés general, que Ujú. ese dura solamente 6 meses. O sea, el gobierno de Irlanda no te permite estudiar un año inglés general porque no
No Bueno, por las razones, pero no te dejan estudiar más de 6 meses un programa de inglés general. Pero ok. el programa de inglés general, si tienes un nivel básico, entonces puedes empezar con el programa de inglés general y cuando tengas el B1 puedes renovar tu visa por el Certificate in Access for Higher Education para que puedas tener entonces luego un año de visa. Mientras terminas de Ok, mejorar con un enfoque muy... esa extensión sí la puedo hacer dentro de Irlanda. Ujú. Puedes hacer extensión de Vale, visa dentro de Irlanda. vale, o sea, digamos, yo voy con cero inglés, ¿no? Voy con cero inglés, voy, estudio mi inglés general, ahí puedo yo dentro de, ¿qué nos pasa con Australia hoy? Dentro de Irlanda, yo hago mi extensión de permiso de estudios para, ejemplo, seguir con ustedes y de esa manera hago mi proceso interno sin tener que salir del país, ¿correcto? Simplemente con una extensión de estudios y pues entendiendo que desde que estudio inglés hasta que estudio mi maestría puedo trabajar, no va a haber ningún complique en el proceso. Estoy en Exacto, lo correcto. Ah, total. ok. Perfecto. Perfecto. Cuéntanos entonces, solo 2% de latinoamericanos. ¿Cuáles son las nacionalidades que más están en IVAC hoy por hoy? Bueno, para las maestrías, el porcentaje más alto, increíblemente, es de irlandeses locales. Esto nunca pasa en ningún Esto país, que casi sean los nunca pasa. locales los que tienen en la propia institución. Wow, Sí. ya. Para los programas del Certificate de Idiomas, tenemos principalmente estudiantes de países europeos, Ajá. tenemos estudiantes de la India, de Brasil, mexicanos, tenemos también uno que otro ecuatoriano, uno que otro chileno. mm, Tenemos también estudiantes asiáticos, Ok. ¿sí? Eso es como el mix. O sea que no hay chance de que tengamos la mínima opción de no hablar inglés. Es la Exacto, conclusión, es exacto. la conclusión más honesta. Queremos estudiar inglés, ahí está la opción. Ya tenemos nuestro inglés y queremos hacer nuestra maestría, con mayor razón, porque vamos a estar rodeados de estudiantes irlandeses, que eso es como un nivel de inglés para mí un C3. Sí, Para mí el inglés irlandés es ya es pegado un así como nativo. el bilingüismo total. Súper Exacto. bien, súper bien. Pues nada, Lisa, en serio que no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento, por eso que nos has compartido. ¿Cuál es la idea de nosotros con estos espacios? Obviamente informarlos a ustedes, chicos, informarnos a nosotros como retroalimentación, porque obviamente cada país es una historia, es un tema. ¿Qué pasa, Liz, si un estudiante, por ejemplo, nos escribe, estoy interesado, quiero tener más información? ¿Cómo podemos llegar a ti? ¿Cómo podemos agendar una reunión? Cuéntanos tu disponibilidad. Bueno, pues si están interesados en recibir más información, lo primero es contactarte, que te contacten a ti, porque Gracias. nosotros ya tenemos el convenio. Entonces, sencillamente le escriben a Angélica, Angélica me dirá, Liz, mira, tengo un estudiante súper interesado, quiere reunirse contigo, quiere aclarar unas preguntas, reunámonos virtualmente y pues con mucho gusto cuadramos según el espacio de todos, que nos Vale, cuadre en un buen momento y nos reunimos y aclaramos todas las preguntas que les puedan surgir. Entonces, el perfecto. primer contacto con Angélica. Gracias. Pregunta de papá que me acordé y es importante. Muchas veces también está la duda. ¿Cómo podemos comprobar, y no pensando mal, la certificación de IVAT College con el gobierno de Irlanda? ¿Cómo saber que IVAT sí existe, que no es una broma entre Angélica y Liz, que sí hay unas credenciales que lo anteceden? ¿Dónde buscar esa información, Liz? Bueno, de hecho, dentro de la página de iBat, cuando tú te diriges a la opción de About Us, información de la institución y demás, te Ujú. aparece como toda la parte legal de registros ante el gobierno de Irlanda y cómo validar. Incluso en la De carta de acuerdo. admisión te aparece también como toda la información legal de la institución. Ujú. Entonces, la verdad es que legalmente todo está
de primera Todo mano está para muy, los muy estudiantes. fuertecito. Ujú. Muy bien. Pues nada, entonces, pues lo mismo, Liz, mil y mil gracias. A propósito, para los chicos que estuvieron conectados a este live, para los chicos que eventualmente lo van a ver en nuestro grabado, nos pueden escribir y vamos a sortear la asesoría de un visado a Irlanda, obviamente con iPad, para todos los interesados. Entonces, pues ahí queda el enlace, nos pueden escribir por interno, a mi WhatsApp, lo que sea, para poder darles mayor información, mayor asesoría y pues chicos que se ganen esa asesoría de ahí. Irlanda, que eso sí es el super premio, les digo porque, porque es una de las visas que yo digo, uno se gradúa con honores después de que ha hecho una visa exitosa a Irlanda. Exacto. Entonces, pues nada, Liz, ¿dónde te podemos buscar para seguirte a IVAT, tus redes sociales, las del college? Bueno, podrían ser las mías, porque pues por un tema interno, pues por ahora sería conmigo. Entonces Vale, pueden escribirme o contactarme a través de lis.study.abroad. perfecto, Allá podrán encontrar eventos que realizamos con las instituciones, con las agencias. También subimos información de iPad de vez en cuando. Entonces allí nos pueden encontrar. perfecto. Y pues también a través de ti, claramente. Por supuesto. Entonces ahí vamos a estar, chicos, haciéndole el recorderis de los tres programas, digamos, que lideran Alba. Y bueno, nada más que agradecerles por este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros, los que no se pudieron conectar. Queda grabado para una próxima. Y Liz, que pases muy buena noche. Eres un amor. Descansa y hasta para una próxima. Bueno, tú también, Angélica, muchísimas gracias por este espacio, gracias a ustedes por conectarse. Y bueno, estoy aquí para lo que necesite. Perfecto. Chao. Feliz noche, bye.